sea Cristo alabado, sea Cristo exaltado y glorificado. Sus pastores, hermanos, amigos, consiervos del reino, la pastora Sonia Castro, mil bendiciones. Y el pastor Julio Vargas Rosa del Centro Cristiano de Restauración Vida Abundante, aquí en la insigne ciudad de Mayagüez. Amén. Estamos reunidos en la iglesia para esta enseñanza, posiblemente la última en este ciclo de los viernes grabados en nuestro canal de YouTube. Y estamos rodeados de siervos del Señor, de ministros de la palabra, alabado sea el Señor, que Dios los ha estado utilizando por años en la iglesia. Y en este tiempo, Dios mío, en esta recta final de 2020, ellos son vasos que Dios va a estar utilizando en una forma especial durante nuestras clases y el programa nuevo de clases que vamos a tener. Alabado sea el Señor. Así que gócese, hoy tenemos son como un cóctel pequeño de lo que significa la palabra del Señor para cada uno de ellos y por qué ellos entienden que es importante que estudiemos la Biblia, la palabra del Señor. Es una enseñanza de la casa, es un tiempo de refrigerio y de descanso. Todos nosotros, todos ellos y ustedes y nosotros sentados a los pies del Señor, es un tiempo para recibir fuerzas y seguir hacia adelante en un tiempo nuevo. Amén, definitivamente. Así que queremos orar para comenzar en esta preciosa noche del Señor, recordando que hoy es viernes 9 de octubre y este es el día que hizo el Señor, así que vamos a orar para comenzar en esta noche. Padre Santo, Dios eterno, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. En esta noche, Padre Santo, nos presentamos delante de ti, Señor, y presentamos a cada hermano, a cada amigo, Señor, que en este momento nos está viendo, Señor, pidiendo que tu Espíritu Santo sea, oh Padre Santo, con cada uno de nosotros, y que lo que en esta noche traemos como maestros tuyos, Señor amado, edifique, bendiga, Señor amado, y prospere en la vida de los que nos escuchan, les anime, oh Padre amado, a estudiar tu palabra. Así que yo te pido, mi buen Dios, que tú te glorifiques en todas las cosas, oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Usted tiene un verso que quiere compartir con nosotros, ¿no? Sí, hay un verso, ¿verdad?, que está en Proverbios 16:20, que dice, los que están atentos a la instrucción prosperan. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Está ese mismo verso en otra versión, dice, el entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado. Y otra versión que dice, el que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Así que la palabra de Dios definitivamente para nosotros, ¿verdad? En ella podemos ver, tener enseñanza de la palabra, ¿verdad? Nos enseña el camino, nos enseña por dónde debemos caminar. Es una guía, nos aconseja, restaura, advierte, alimenta, santifica. La palabra es poderosa, la palabra tiene de todo para todo momento de nuestra vida, nos libera. Cuando conocemos la palabra trae liberación. La palabra nos enriquece, bendito sea el Señor. La palabra me protege, porque cuando yo conozco la palabra puedo establecerla en los aires, aleluya, y me va a proteger. Fortalece nuestras vidas en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad. La palabra me fortalece, me empodera, aleluya, y por último me estabiliza. Así que la palabra de Dios es poderosa. Yo tenía una librería en una ocasión y se llamaba La Librería con el Poder de la Palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Aleluya, sea Cristo alabado. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. El Señor te bendice rica y abundantemente. Esta es la hermana Barbarita que te habla de aquí del Centro Cristiano de Restauración Vida Abundante, y el pastor nos dio una encomienda. ¿Por qué yo amo la palabra? ¿Por qué es importante para mí la palabra? El Señor me ha transformado a través de la palabra y me ha permitido dar por gracia lo que por gracia he recibido. Para la gloria de Dios, trabajo para el Ministerio de Enseñanza de Escuela Bíblica de Niños. Tenemos niños desde 3 añitos hasta 12 años en todas las edades. Y hemos tenido la bendición de poder enseñarles y ministrarles la palabra para que ellos puedan crecer y desarrollarse en su vida, pero también para que la pongan por obra. No es lo mismo que la maestra nos enseñe matemática y todos los días repitamos la clase de matemática y repitamos y practiquemos las tablas de multiplicar,
a que nosotros apliquemos la palabra. ¿Cómo nosotros aplicamos la palabra? Nosotros utilizamos también la estrategia que utiliza la maestra de matemáticas. Constantemente, repitiéndola. Nosotros le enseñamos a nuestros niños en todos los aspectos. Nosotros le enseñamos con gráficas, poniéndolas en práctica y poniéndolos a pensar qué harían ellos. Y la palabra les enriquece, les transforma y les ayuda. Nosotros nos ocupamos de que ellos tengan las bases y el fundamento de que Cristo nos enseñó y nos dejó a través de la palabra para que ellos lo puedan poner por obra en sus hogares y en sus vidas diarias. Por ejemplo, si un niño va a la escuela bíblica y me dice, maestra, es que a mí me hacen bullying, me molestan en el salón de clase. Claro, en otro tiempo, si yo no conociera la palabra, le diría, cáele encima, pero no. ¿Qué dice la palabra? Que uno no puede tratar a los demás, ¿verdad? Con el mal con que ellos nos tratan a nosotros. Al revés, dijo Jesucristo que si alguien le daba una cachetada, pusiera la otra mejilla, ¿verdad? Para que se le diera. Y Jesucristo, aun cuando fue llevado a la cruz del Calvario, Jesucristo no se quejó. Pues eso nosotros le enseñamos a nuestros niños, que se pongan las sandalias del apresto de la paz. ¿Y dónde está eso? En la palabra, porque la palabra nos da herramientas. En Efesios 6 está la armadura de Cristo y nosotros le enseñamos eso a nuestros niños para que cuando tengan situaciones ellos lo puedan aplicar, para que cuando alguien se levante con alguna maldad en el corazón porque no conoce al Señor, ellos puedan doblar rodillas y orar por esa persona para que sea transformado el corazón de esa vida y lleguen a Cristo como ellos una vez llegaron, para que cuando ellos caminen hagan como Pablo y como Pedro, que daban lo que por gracia habían recibido. Eso nosotros hacemos en escuela bíblica. Oramos por nuestros niños, oramos e intercedemos la palabra, lo que está escrito en la palabra, lo que el Señor nos enseñó a través de ella, lo que el Señor nos ha transformado a nosotros se lo damos a nuestros niños para que ellos puedan aplicarlo en todo tiempo y en todo momento. Y la palabra no es para nada aburrida. Algunos piensan que leer la palabra es como leer cualquier libro. Pues no, es un libro de historias, pero también es un libro de poemas, es un libro para los enamorados, es un libro de pasión. Eso tiene la palabra. Le enseña a los niños historias de guerras y de hombres valientes que con la ayuda del Señor vencieron gigantes. Enseña estrategia y enseña milagros poderosos. En algún tiempo abrió el mar para que su pueblo pasara en seco. Pero hoy hace también milagros. Nos enseña las estrategias de cómo debemos orar y cómo no hacerlo si Él nos enseña el Padre Nuestro, que es la oración ejemplar, la oración que Jesucristo le enseñó a sus discípulos y a sus amigos. Eso está en la palabra. Y yo lo he aprendido y se lo he enseñado a mis hijas y se lo quiero enseñar a mis generaciones para que todos y cada uno de ellos les sirvan. Aquí en Casa de Dios y Puerta del Cielo, en el Centro Cristiano de Restauración Vida Abundante, hay palabra de a millón, la palabra del Señor para cada día, para cada hermano, para cada circunstancia, porque el Señor siempre tiene una palabra que bendice, que transforma y nunca llega tarde. El Señor les bendice. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Nos preguntan qué es para nosotros la palabra. Obviamente pues yo voy a contestar para mí qué es la palabra. Mi esposa tendrá, ¿verdad?, su contestación. Para mí la palabra es amor. Es la guía que el Señor nos deja o nos dejó para que nosotros podamos, ¿verdad?, utilizar sus ejemplos, sus historias, sus experiencias, para nosotros utilizarlas a nuestro favor. Eso para mí es la palabra. La palabra es el amor que yo puedo impartir, el amor que el Señor me enseñó, todas aquellas cosas bonitas y no tan bonitas que están plasmadas, ¿verdad?, en la Biblia, puedan ser utilizadas como ejemplo
como vivencia, que yo, si en algún momento yo me siento confundido, tal vez triste, enojado, tenga alguna duda, pues nada, lo que tengo es que dirigirme a la palabra, buscar esas cosas que el Señor plasmó en la Biblia para yo tener ese aliento, ¿verdad? Esa manera de ejecutar, ¿verdad? Mi proceder. Para mí esa es la palabra. Esa es lo que el Señor ha puesto para que yo, ¿verdad?, lo utilice de bendición, no tan solo para mí, sino de bendición para aquellas otras personas a mi alrededor. Que Dios los bendiga. Amén. Buenas noches. Para los que no nos conocen, somos Jacqueline y Tony Borrero, ¿verdad?, del Centro Cristiano de Restauración Vida Abundante. Y ahora yo voy a contestar qué es la palabra para mí. Y en Salmos 19:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que así de importante es la palabra. La palabra nos alumbra, ¿verdad? Nos deja saber la senda que debemos seguir. Nos deja nos guía nuestros pasos. Y por todos mis años el Señor me ha dirigido, me ha guiado, me ha guardado. Y todo por seguir su palabra, por escuchar palabra de Él, porque la palabra nos edifica, la palabra vivifica nuestro espíritu, le da alimento. Y aun cuando nosotros, ¿verdad?, dormimos, podemos levantarnos con un versículo. Y es que nuestro espíritu, ¿verdad?, continúa conectado con el Señor a través de la palabra. Así que les invitamos, ¿verdad?, a leerla. Trae esperanza. En medio de tanta situación que estamos viviendo en el mundo, la palabra nos da esa esperanza de que podemos confiar en el Señor, que algo, ¿verdad?, algo pronto el Señor hará, que el Señor cuida de sus hijos y que el Señor no nos ha dejado. La palabra aumenta nuestra fe. La palabra restaura matrimonios también. Así que nosotros, ¿verdad?, además de maestros de escuela bíblica, también el Señor nos ha llamado a trabajar con matrimonios. Así que esa área, la palabra, nos ayuda a cómo dirigir nuestro matrimonio, cómo poderle dar un consejo a alguien que pase, ¿verdad?, por alguna situación a través de la palabra. La palabra trae sanidad, y es que las escrituras nos guían a estar sanos. La palabra sobre todo es un medio, ¿verdad?, de que tanta gente herida, tanta gente lastimada en su interior y con amargura o resentimiento, la palabra trae sanidad. Así que eso para mí es la palabra. La palabra tiene la capacidad de tocar todas las áreas: sanidad, restauración, esperanza, fe. La palabra es viva. Así que Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga. Mi nombre es Maribel Malavé. Para mí es un gozo, ¿verdad?, poder compartir algo breve con ustedes, el por qué es importante la palabra de Dios para mí, ¿verdad?, y por qué yo debo de estudiarla. Pues para mí la palabra de Dios es súper importante porque es el principio de la sabiduría eterna. Es la luz divina que me saca de la oscuridad del mundo. Es profecía, es revelación. O sea que eso viene en un package completo que el Señor ha tenido preparado para ti y para mí. Cada persona que ha nacido de nuevo debe de estudiar la palabra de Dios, porque esta es la única fuente verdadera para que reflejan las enseñanzas de nuestro Padre. Ahí lo vas a encontrar, todo lo que tú necesitas saber lo vas a encontrar en la palabra del Señor. Ciertamente fue una revelación que fue escrita por los hombres, pero fue completamente inspirada por Dios. Si vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17, dice la palabra del Señor que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, es un manual de instrucciones que nos dio Dios para nosotros poder ser guiados en este mundo en que vivimos, que se nos hace cuesta arriba y se nos ha hecho tan difícil. Es la única forma que nosotros tenemos, que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Por qué estudiarla? Pues la estudiamos, ¿verdad?, porque es el medio seguro y confiable para conocer a Dios y conocer su santa voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Gloria al nombre del Señor.
Y Él también, ¿verdad?, quiere, y a través de esa palabra conocemos a Cristo. Que ¿quién es Cristo? Cristo es, aleluya, el que Cristo nos enseña quién es Él. Él, aleluya, y cómo él acepta al pecador para que se acerque a Él a través de los méritos de Él, para que lo conozcamos a Él. La única forma de distinguir, aleluya, debemos de estudiarla porque hoy en día se han levantado nuevas y falsas doctrinas. Por lo tanto, a la vez que nosotros la estudiamos, podemos distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. Aleluya. Porque así como el cristiano, ¿verdad?, necesitamos alimento, nosotros tenemos que alimentarnos espiritualmente, porque también en el mundo físico también tenemos que alimentarlo. Si nos falta una de esas dos, pues lamentablemente, ¿qué va a suceder? Que nos vamos a morir. Por eso es que necesitamos alimentarnos, tanto nuestro cuerpo como también espiritualmente. Cuando la estudiamos, conocemos la verdad. No una verdad, sino la única verdad fiel y verdadera, que es lo que dice Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6, que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la palabra de Dios que es vida, nos rescata de la muerte y del mundo de las tinieblas en el cual solíamos vivir antes. Y es el camino real para nosotros poderlo conocer. Y aquí hago un énfasis de la palabra de Dios porque a través de ella conocemos la voluntad del Señor, nos fortalecemos en la fe, rompemos viejos paradigmas. Es como si nos cambiaran un chip de nuestra mente, donde vamos a ir experimentando cambios positivos en nuestras vidas. Transformamos las circunstancias difíciles, aprendemos a superar la adversidad, crecemos espiritualmente, liberamos tensiones, adquirimos poder para realizar milagros, y lo más importante de todo es que renovamos nuestra mente día a día. Y es en ella donde descubrimos cosas maravillosas y sorprendentes, donde nuestra fe va a ir en aumento. Y ese es el propósito, de que nuestra fe cada día crezca. Nadie puede decir que es un cristiano si no estudia la palabra de Dios, porque sería, ¿verdad?, como pretender que un médico alcanzara su título de medicina sin estudiar los libros necesarios para su acreditación. O sea que esto sería totalmente absurdo. Por eso es que es bien importante que nosotros demos énfasis a la palabra del Señor. Y pudiera decirte muchas cosas más, pero ahora te lo voy a decir en mexicano. Échale mano, porque realmente nosotros tenemos que indagar, tenemos que escudriñar la palabra del Señor, sacarle el jugo, que no te lo cuenten, sino que sea tu propia experiencia, tu propia vivencia, aleluya, para que esa lectura de la palabra sea parte de tu vida. Gloria al nombre del Señor. Y si tienes problemas de que no puedes leer, ¿verdad?, que tengas dificultad ahora con los adelantos que hay, mira, escúchala a través de tantas, ¿verdad?, facilidades que tenemos en las redes. Escúchala, no hay excusa. No ves, pero puedes escucharla, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que ya está bueno de tantas excusas. Entra en la palabra del Señor y empápate de su palabra. La palabra del Señor debe ser nuestra prioridad, porque ella además se convierte en una coraza protectora que puede enfrentarnos contra los ataques del mismo infierno, que día a día tú y yo estamos constantemente siendo atacados. ¿Para qué? Para impedir que nosotros experimentemos la gloria de Dios, aleluya, y la plenitud de su Espíritu Santo. No es un amuleto que podamos cargar para protegernos del mal. No, no, no. Esto va más allá de eso. Es que profundicemos en esas verdades. Entonces estará impresa en nuestros corazones. Aleluya. Porque tendremos la palabra precisa y certera para cuando vengan esos momentos difíciles que tú y yo estemos atravesando. Vamos a, como nos la hemos saboreado, como hemos tenido un contacto con ella, entonces vamos a tener las herramientas para nosotros poder vencer cualquier ataque y poder resolver, sea cual sea la situación adversa que venga a tu vida. Vamos a tener la salida, porque la misma palabra nos da salida a cualquier problema. Aleluya. Así que en esta tarde, ¿verdad?, yo te digo, hermano, proponte en tu corazón
estudiar la palabra y hazla que sea miel a tu paladar. En mi experiencia personal, algo sí yo te garantizo, que si le das prioridad a la palabra de Dios en tu vida, en estudiarla, pero no tan solo estudiarla, sino vivirla, verás los resultados sorprendentes. Así que recibe este consejo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. Buenas noches, Dios les bendiga. Dios les Aquí bendiga. sus hermanos en Cristo, Vanessa y Moncho. En esta noche queremos hablarles de la importancia de estudiar la palabra de Dios, que es la Biblia, y lo útil que ha sido para nuestras vidas. Sean bendecidos, amados. Quiero dejar como base en esta noche 2 de Timoteo 3, 16 y 17, y quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y vamos a estar discutiendo en estos varios minutos que vamos a estar frente a ustedes 5 puntos de lo importante que es estudiar la palabra de Dios según este pasaje en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y el primer punto que vamos a estar hablando es que dice la palabra que es útil para enseñarnos lo que es correcto. La palabra es buena, la palabra es valiosa, la palabra es provechosa, la palabra es beneficiosa para que nosotros nos eduquemos de lo que es correcto. Porque al mundo ahora mismo está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y ciertamente ni el mundo nos puede educar, ni la cultura, nuestra cultura nos puede educar, ni aún nuestras familias, ¿verdad? Las costumbres de nuestras familias nos pueden educar a nosotros. Porque realmente pueden estar enseñándonos cosas bien lejos de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios nos muestra lo que es verdadero. El punto número 2 es, nos hace ver lo que está mal en nuestras vidas. Y puedo decir como testimonio, ¿verdad? Y siempre lo he dicho, que antes de yo conocer al Señor, aunque cuando pequeño pues íbamos a escuela bíblica, como nosotros no le hacíamos mal a nadie, como éramos buenas personas, buenos ciudadanos, cumplíamos la ley, ¿verdad? Pensábamos que estábamos bien. Pero al estudiar y a conocer la Biblia, nos dimos cuenta de que no era así. A medida que íbamos estudiando la palabra, que íbamos escuchando, ¿verdad?, las predicaciones y nos íbamos educando en la palabra del Señor, podíamos entender y ver que había muchas cosas que cambiar en nuestras vidas, y todavía entendemos que todavía seguimos corrigiendo y progresando, ¿verdad?, en el Señor, alimentando nuestro espíritu, alimentando nuestra vida, llenándonos de la palabra. Porque cuando nos llenamos de la palabra, somos mejores personas y estamos más conectados con el Señor, y así podemos ser mejores ciudadanos. Y realmente, ¿verdad? Nosotros estamos bien lejos del Señor, estamos viviendo una vida realmente que no estaba alineada a la verdad de Dios. Pero dice este punto número 2, como leyó Moncho, nos hace ver lo que está mal en nuestras vidas. Ese es el punto número 2. El punto número 3 dice la palabra que nos corrige cuando estamos equivocados. En otras palabras, nos salva. En otras palabras, nos hace sentar cabeza cuando estamos equivocados. Y yo creo que esto es una de las partes que a mí me gusta mucho, me emociona mucho, porque cuando Dios ama, Dios corrige. Así como nosotros corregimos a nuestros hijos para que le vaya bien, así mismo el Señor nos corrige a nosotros cuando realmente nuestro pensamiento no es el correcto. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y tengo como testimonio también, hablando, ¿verdad?, un poquito de testimonio rápidamente, que hace varios años atrás yo estaba en un pensamiento bien erróneo, y yo pensaba que estaba bien, sabia en mi propia opinión.
Y yo pensaba y seguía con lo mismo, yo realmente pensaba que estaba bien hasta el día en que yo abrí la palabra. Y me encontré con uno de los versículos del Salmo 119, yo recuerdo, fue un martes de oración y estaba aquí en la iglesia. Y cuando yo leo ese verso, yo vi cuán lejos yo estaba de la verdad. Dios, en su misericordia, en su amor por mí, vino a corregirme para decirme: Vanessa, ese pensamiento que tú tienes está mal. Y usted sabe que yo lloré de alegría. Y arranqué rápido para el altar y lloré y le dije: Señor, gracias. Gracias, lo único que yo le decía era: gracias, Señor, gracias porque me corregiste, gracias porque me sacaste del error en que yo estaba. Y realmente ahí vemos cuando Dios nos corrige el amor de Dios sobre nosotros, pero tenemos que tener el corazón correcto para que cuando Dios nos corrija, caminar en aquellas cosas que realmente Dios nos está señalando, porque lo que Dios quiere es el bien para nuestras vidas y solamente eso lo hace la palabra de Dios. El Salmo 94:12 dice la palabra del Señor: dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley. Y vamos para el cuarto punto. Cuarto punto. Lo hermoso de la palabra de Dios no es tan solo que Él nos marca nuestros errores, sino también que nos enseña cómo no repetirlo, cómo hacer lo correcto, cómo cambiar nuestra personalidad, cómo cambiar nuestros actos, ¿verdad? Y hacer lo correcto delante de Dios. Y un gran ejemplo es el Señor Jesucristo. Cuando vamos a Jesucristo, Él vino a enseñarnos cómo comportarnos, cómo hacer las cosas, cómo actuar delante de las situaciones que tengamos en la vida. Y por eso es que hay que estudiar la palabra, porque la palabra nos enseña, es un manual de vida. La palabra es, podemos leer un versículo y leerlo varias veces y nos enseña algo diferente cada vez que lo leemos. Así que esto es lo hermoso de la palabra de Dios, que no tan solo nos marca o nos indica lo que estamos haciendo mal, sino que nos enseña a corregirlo y hacer lo correcto la próxima vez que nos topemos con alguna situación similar. Y yo estaba pensando, ¿verdad? Es cuando a veces nosotros corregimos, volvemos a nuestros niños y le decimos, vamos a suponer que le decimos yo le puedo decir a Andrea, dobla esta toalla, y lo hizo mal. Y yo le digo: Andrea, doblaste mal la toalla, pero no me quedé ahí. Andrea, doblaste mal la toalla, pero se dobla de esta manera. Estoy corrigiendo, pero estoy enseñando cómo, de la manera correcta en que ella debe hacerlo. Así mismo es el Señor. Nos corrige, pero nos enseña la palabra de Dios a hacer lo correcto. Y el punto número 5 dice que nos prepara y nos capacita. Realmente la palabra nos da esa formación que nosotros necesitamos para ser aptos y capaces para buenas obras. Y comenzando la buena obra de la Gran Comisión. Tú y yo realmente tenemos una gran asignación en nuestras manos, y es realmente de llevar esa verdad tan hermosa, esa verdad tan poderosa que el Señor nos ha dado en nuestras vidas, ¿verdad? El mundo realmente está lleno de confusión, el mundo está lleno de tinieblas, y esa es la palabra, como dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El mundo está lleno de confusión, el mundo está lleno de tinieblas, y nosotros que tenemos que estar formados y capacitados para llevar la luz de la palabra a ese mundo que realmente nos necesita más que nunca en este tiempo. Así que Dios necesita hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, formados, bien capacitados. Y para poder ser bien capacitados, mis amados, tenemos que sacar tiempo. Tenemos que sacar ese tiempo tan preciado. ¿Para qué? Para profundizar en la palabra del Señor, para estudiar detalladamente esa palabra del Señor, porque de paso, cuando lo hacemos, vamos entonces a convertirnos en cristianos maduros. Así que también la palabra de Dios, ahí terminamos los 5 puntos realmente conforme a lo que dice 2 de Timoteo. Vanessa, la Biblia nos ha enseñado que la palabra de Dios Me anima,
La palabra de Dios. me consuela, La palabra de Dios. trae gozo, La palabra de Dios. trae estrategias. La palabra de Dios. Es la palabra profética más segura, mi amado. Amén. Dice en Primera de Pedro 2:2, para ir terminando ya: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Así que, mis amados, sean grandemente bendecidos y a estudiar la palabra. Dios les bendiga. Nos han pedido que compartamos cuál es la importancia que tiene para nosotros la palabra. Y es una gran pregunta, sobre todo cuando el Señor nos ha llamado a enseñarla. Pero nada puede ser significativo y no podemos bendecir a nadie si primero no es importante para nosotros. Dice la palabra del Señor en Génesis 1, donde todo comenzó. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Yo uso mucho el Génesis porque el Génesis me explica a mí las cosas que vinieron después. Cuando surgieron, cómo surgieron, y como yo les comparto muchas veces a los hermanos, en el Génesis es como si yo mirara al Señor trabajando. Son capítulos donde Él es el que habla, Él es el que actúa, y podemos verlo a Él. Y eso es delicioso, esa es una experiencia deliciosa. Pero lo que acabamos de leer nos dice que Dios nos hizo a su imagen. Tristemente, luego surgió lo que llamamos el pecado, lo que la Biblia llama pecado, y surgió una separación entre Dios y el hombre. Pero Dios creó al hombre y lo hizo, ahí dice, varón y hembra. Creó al hombre varón y hembra. Y le dio unas responsabilidades, le dio unas funciones, y en el corazón de Dios teníamos un propósito desde el mismo principio. El pecado interrumpió todo eso, pero Dios en su misericordia rápidamente dio una promesa de un Salvador. Y así Cristo luego vino y cumplió esa redención que nosotros necesitábamos. Y entonces tuvimos la oportunidad de regresar a Dios. Y la palabra del Señor es importante porque es la mejor noticia que me han dado en toda mi vida. La noticia de que Cristo murió por mí, de que soy amada, de que soy acepta, de que no hay nada en mí que Él no pueda limpiar, que Él no pueda arreglar, que en Él yo tengo una oportunidad. No hay una noticia mejor que esa. No hay un amigo como Cristo. No hay nada mejor que saber, que sentirte que tú tienes un Padre al que tú puedes recurrir y que Él es el dueño de todas las cosas y que escucha tus oraciones, que escucha tus clamores. Entonces, yo me imagino que todos los que han compartido sus enseñanzas han dicho: la Biblia es la palabra de Dios. ¿Pero qué significa eso? Las palabras de alguien te dejan ver quién es esa persona. Y la Biblia es la palabra de Dios, y a través de la Biblia lo conocemos a Él. De todo esto, lo más interesante es poderlo conocer a Él. Él nos conoce a nosotros, 100%. Ahora nosotros, una vez tuvimos esta nueva oportunidad de acercarnos, tenemos que conocerlo. Y conocerlo a Él por dos razones. Por lo importante que es, porque Él es Dios, pero también porque nosotros estamos hechos a su imagen. Entonces, ¿qué nos va a enseñar la Biblia? La Biblia nos va a ayudar a conocer a Dios, pero allí vamos a encontrar cuál es nuestro rol y nuestro propósito, porque nosotros fuimos hechos a su imagen, fuimos hechos por Él. Y esa es la grandeza de la palabra. La Biblia se muestra a sí misma como agua. El Señor le decía a sus discípulos en Juan: ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. Se muestra a sí misma como un espejo en Santiago. ¿Qué hace un espejo? Te deja ver tus imperfecciones para poder identificar en qué parte necesitas embellecerte. Se muestra como una lámpara. ¿Qué hace una lámpara? Nos ayuda a ver cuál es el camino para no tropezar y para no desviarnos. Y se muestra también como una espada de dos filos. Eso es una arma ofensiva, y para lo que nos sirve es para utilizarla en las batallas espirituales.
Lo importante de la palabra es que a través de conocer a Dios y de conocernos a nosotros como sus hijos y como su imagen en la tierra, encontramos nuestro propósito, pero necesitamos ser perfeccionados. Y la hermanita decía ahorita del verso en Timoteo, me imagino que muchas personas citaron Timoteo, 2 Timoteo 3, 16, 17, y específicamente en el versículo 17 dice que el fin es que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir ese perfecto? Hemos visto antes que ser perfecto es ser maduro. Entonces, una vez entramos, pasamos por una experiencia de salvación, necesitamos ser perfeccionados. ¿Y quién nos va a perfeccionar? La palabra que el Señor nos dio. Entonces vamos a ir cambiando aquellas cosas que no son como Dios desea que sean en nosotros. Porque la bendición de la palabra no es que está para darte un golpe, está para ayudarte a superar las cosas con las que tropiezas. Está para que tú alcances más, a fin de que seamos maduros y podamos cumplir con todas las cosas que Dios tiene para nosotros, que son maravillosas. El Señor tiene para nosotros bendiciones y tiene también trabajos y encomiendas, pero esa capacitación va a venir por su Espíritu Santo y a través de la enseñanza de la Escritura. Esto es lo que tengo para compartir. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga mucho, mis amados. Somos Edgardo y Diana. Los hermanos Carrascazú para bendecirle y siendo bendecidos por ustedes. Verdaderamente que es una experiencia maravillosa podernos dirigir a ustedes y más que nada hablarles de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es importante para mí y porque yo tengo que estudiarla. Tiene que ser una pasión que arda en ti, ¿ves? Porque tú conoces al Señor y tú lo viniste al Señor, lo quieres conocer. ¿Cómo lo vas a conocer? Tienes que conocerlo, ¿por qué? Porque mira, la misma palabra te dice que tienes que crecer en gracia y en el conocimiento de Dios. Porque yo necesito conocer al Señor. Pues primeramente porque es mi Dios, es mi Señor. Y yo no puedo amar a quien yo no conozco. Entonces yo tengo que amarlo como Él me amó a mí, en entera, completa, en un entendimiento de quién es Él, en un entendimiento de quién yo soy y en un agradecimiento de que Él me alcanzó con su palabra. Y yo deseo amarlo y Él dice en Juan 14:15 que si yo lo amo, yo cumplo sus mandamientos. ¿Y dónde están sus mandamientos? Sus mandamientos están en la palabra. Yo necesito que el Señor transforme mi corazón. Mi corazón tiene, cuando uno viene a Cristo, uno tiene muchas heridas y en el caminar uno se hiere y en la vida, en diferentes etapas, uno toma diferentes decisiones y hay decisiones en las que no nos podemos equivocar. ¿Cómo yo sé que no me he equivocado? Porque el Señor me ha dirigido, porque hay convicción, porque la palabra del Señor me ha llevado a eso. Yo quiero ser como Moisés. ¿Por qué como Moisés? Porque Moisés conoció los caminos del Señor. Dice una versión que conoció el carácter de Dios. Yo quiero conocer el carácter de Dios. Porque como bien dice la palabra, yo fui hecha a su imagen y a su semejanza. Y ciertamente yo tengo que morir, como dice la palabra, para que Cristo crezca en mí. Yo necesito conocer ese carácter. Yo quiero ser como Caleb y Josué, que ellos tenían un corazón diferente, un celo por la palabra. Yo quiero ser como David, que sirvió a su generación. Y definitivamente, ¿por qué la palabra? Porque yo quiero conocer a Jesucristo, tener su mente. Yo quiero dar buen fruto. La palabra del Señor me dice, ¿verdad? En Lucas 8:11, como bien han dicho otros hermanos, que la palabra es la semilla. Y está en la parábola del sembrador y dice que hay quien da buen fruto con perseverancia. ¿Y quiénes son esos? Pues miren, los que reciben la palabra, la retienen, la aplican, la obedecen. No necesariamente lo que la palabra de Dios me dice es lo que mi alma desea, lo que mi corazón desea, pero es lo que me conviene. Es buena medicina. Yo deseo alcanzar la vida eterna.
Y Juan me dice que es la vida eterna. La vida eterna en Juan 17:3 me dice que es conocer a Jesucristo. Yo quiero conocer al amor de mi vida. Yo quiero conocer al que me amó a mí primero. También yo me doy cuenta que el verbo es la palabra y Cristo es la palabra. Y cuando el Señor empezó a crear, lo dice que en el principio, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra y la palabra de Dios fue lanzada. Fue Jesucristo el que creó y en esa palabra rompió el silencio. Y lo primero que dijo fue, se ha hecha la luz. Quiere decir que quebrantó toda oscuridad. Yo puedo ir al Señor en la palabra. Y el Señor me dice que por la abundancia del corazón habla la boca. Yo quiero que lo que salga de mi corazón, mis pensamientos, mis emociones, mis intenciones, todas sean conforme a la palabra del Señor. Y también la palabra me dice en qué yo debo pensar. ¿En qué yo debo pensar? En estos tiempos tan difíciles donde los pensamientos corren de un lado para otro y uno se puede angustiar en un minuto y tantas cosas, ¿verdad? Están pasando, pues en Filipenses 4:8 me dicen que yo debo pensar. Te dice que debes pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es amable, en todo lo que es puro, en todo lo que es de buen nombre. Si alguna virtud tiene, en eso pensar. Así que no se me llena la mente de mariposas, ni se me daña el corazón, ni daño mis relaciones con nadie si yo tengo una relación preciosa con el Señor. Ahora los dejo con mi esposo, Edgardo. Dios les bendiga. Dios los bendiga a todos en esta noche. Yo voy a hablar sobre la palabra desde la perspectiva de la defensa de la fe. ¿Por qué tengo que estudiar la Biblia? Que es la palabra. Porque es equivalente a la espada, a la espada de un soldado. Y el soldado debe conocer bien su espada y saber cómo defenderla. Defender la vida. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Tenemos los principios del estudio de la Biblia. La Biblia no se puede ver solamente como un libro de literatura, aunque es muy buena literatura, como un libro de historia, aunque es bueno para los historiadores, porque es fiel a la historia. Tenemos que verla como que es la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios. Aquellos que dicen que Dios no les habla, aquí tienen la oportunidad de hablar con Dios, porque cuando usted está leyendo la palabra, está hablando con Dios, está escuchando su palabra. Hay que leerla con una actitud de reverencia, no como uno lee cualquier libro. ¿Por qué? Porque estás hablando con Dios. Amén. Un estudiante de literatura o un crítico literario encontrarán que es bien interesante y de provecho, pero de esa manera no van a entender muchas cosas. Pablo dice en 1 Corintios 2:14, para el hombre natural, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia debe estudiarse con la misma ansia con la que se buscan las cosas que necesitamos para vivir. O sea, con la misma ansia que usted busca la comida, la vestimenta, la ropa, con esas ansias usted debe estudiar la Biblia. La mejor forma de estudiar la Biblia es el estudio personal. Así recibes el mayor conocimiento. Muchos dependen de un profesor, hasta de un pastor o de una organización para obtener el conocimiento o la verdad filtrada, y pocas veces van a la Biblia. Ese es el problema que tenemos en muchas iglesias. La gente va y son solamente oidores. No hay problema con el pastor, pero hay que verificarlo todo, hay que estudiarlo. La mejor forma de estudiar es el estudio personal. Hay algunos que le tienen hasta miedo a eso.
y eso me acuerda a mí, y puede ser gracioso, al pichón del águila. La madre lo tira por el bajanco y vuela. ¿Por qué? Se arriesga, sí, es verdad. Pero si él no pasa por esa prueba, se muere de hambre. O sea, la madre no lo va a alimentar toda su vida. Usted no sabe las circunstancias hoy en día, usted no conoce cuál va a ser su circunstancia mañana. ¿Dónde va? Hoy está en esta iglesia, mañana va a estar en una iglesia en otro sitio, otro país. Usted tiene que poderse alimentar usted mismo, tener la capacidad de estudiar la palabra por usted mismo. Estas personas que dependen de otros se convierten en reflejo de creencias y opiniones de otros. Pueden convertirse hasta en clones, como digo yo, de alguna organización, y eso es muy peligroso. Puedes caer en una doctrina errónea. Cada cual debe aprender a alimentarse a sí mismo. Nunca sabes a dónde la vida y las circunstancias te van a llevar. Debes ir diariamente a la fuente original, que es la Biblia, de la verdad espiritual, en busca del conocimiento. Y no para ganar una discusión. El conocimiento no es para ganar una discusión, es para la defensa de la fe. Usted debe estudiar la Biblia como el viajero que quiere conocer un país en detalle. ¿Qué hace? Viaja al país y visita los campos y visita los sitios de ese país para conocer completamente ese país. Así mismo usted tiene que hacer con la Biblia. Como el que visita el museo, va y recoge todas las salas del museo. Usted en la Biblia va sobre todos los libros de la Biblia. Como el que estudia el océano, los buzos, van a las profundidades, porque allá es que están las maravillas. En la superficie no hay gran cosa, tienes que profundizar si quieres conocer las cosas que los otros no van a conocer. De arriba no vas a ver nada. El que trabaja en las minas para conseguir las piedras preciosas tiene que hacer una excavación profunda y buscar allá abajo, allá es que están las piedras preciosas. Así es la Biblia. La Biblia, las preciosidades de la Biblia están en los libros, estudiando en detalle. La mayoría de las verdades no están en la superficie. Necesitamos trabajar pacientemente. A veces coge años, pero hay que hacerlo. Eso es así. ¿Cuál es el método mejor de estudio? Es el sistemático. Lo mejor es estudiar por libro, no un versículo de un libro y otro versículo de otro libro, porque es importante conocer el contexto. De la única forma usted entiende el contexto en que está escrito ese libro, y usted va a entenderlo. Pero si salta de un versículo a otro de la Biblia, no puede seguir, no va a entenderlo bien porque está fuera de contexto. No hay un contexto. Debe estudiar por tema, puede estudiar biográfico, por personaje, y también capítulos y pasajes importantes. Jesús dice en Mateo 22:29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia habla por sí sola, se explica ella misma. Primero, si no has empezado a leer la Biblia, te preguntarás, ¿qué leo primero? Mi recomendación, empieza con Primera de Juan. ¿Por qué? Para entender las bases de la salvación y conocer quién te la provee. Después te puedo recomendar, vete al Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Es el tema central de la Biblia, es Jesús. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el tema central es Jesús. Es Jesús. Lo mejor es leer sobre quién era Él para entender todo lo demás.
Y Mateo es muy bueno explicando quién es Jesús. Proverbios. Ir al libro de Proverbios. ¿Por qué leer el libro de Proverbios? Voy a ir directamente a Proverbios, porque la Biblia, como dije, ella se explica por sí sola. Leo Proverbios para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Después puedes leer Salmo 25, es una recomendación. ¿Por qué? Para pedir dirección, perdón y protección. Después continúas con el Nuevo Testamento y después vas al Antiguo Testamento. Jesús dijo que toda la Escritura es buena. En los tiempos en que Jesús dijo eso, todavía el Nuevo Testamento no se había escrito, así que él te está hablando de la Torá y de los libros del Antiguo Testamento. Pero para poder conocer bien es mejor empezar por el Nuevo Testamento. Lo dejo con esto ahora, hay tanto que se puede decir, pero el tiempo es limitado. Dios los bendiga y gracias por escuchar. Bendiciones nuevamente, la verdad que estamos sumamente bendecidos, ha sido maravilloso, hemos podido escuchar personalmente aquí dentro del templo la grabación de todos estos segmentos y obviamente ha sido un ejercicio de una disciplina violenta, que maestros de la palabra sean tan detenidos en el tiempo y cada uno trayendo la experiencia de una forma diferente. Yo me gocé muchísimo, me parece que esta última parte de Galdo y de Diana pues fue muy interesante y vamos viendo el diamante, vamos a pensar que la palabra es un diamante que tiene muchas facetas, que tiene muchos lugares, muchas quienes usted va mirando qué bella esta parte, qué bella esta faceta y ves el resplandor de la luz en distintas facetas del diamante, pues hemos visto distintas facetas de la palabra. Yo quiero cerrar con esto. Ayer en la mañana una hermana de la congregación me llamó porque era un día muy difícil en su experiencia familiar y no quiero entrar en detalles, y no durmió de miércoles para jueves orando y buscando la presencia del Señor. Y Dios la llevó a la Biblia, Dios la llevó a la palabra de Dios. Dios mío, háblame. El Señor la llevó a Segunda de Reyes capítulo 4 y le mostró cómo Él la va a usar y la utilidad que lo útil que ella va a hacer en las manos del Señor. Pero es la palabra la que la hace útil. La palabra te consuela, la palabra te encuentra en el lugar oscuro, en el lugar de dolor o en el lugar de ánimo nuevo que hay en tu corazón. No siempre estamos en un lugar de dolor, y la palabra te va a encontrar donde estés y te va a impulsar a un tiempo de utilidad. Y me pareció excelente porque mientras escuchaba a los hermanos hablar, este testimonio vivo y real de una hermana que es muy amante del Señor, muy sensible espiritualmente a la voz del Señor, y que en este momento la palabra de Dios la va a llevar a un tiempo de utilidad especial y nueva. Y que fue en el día de ayer justamente, así que pues nada, mi amado hermano y amigo que nos escucha, es nuestro deseo en este programa de hoy que usted pueda ver, ¿verdad?, los distintos maestros. De hecho, faltan otros maestros, porque tenemos maestros de jóvenes, maestros de niños y otros hermanos, ¿verdad?, que adultos solteros, adultos solteros. Hay muchos maestros en la casa del Señor, y ya de la próxima semana en adelante, así nos ayuda el Señor, estaremos trayendo, ¿verdad?, los estudios de la palabra aquí en nuestra casa CCR de Vida Abundante, y le invitamos, mi amado, anímese, porque yo le aseguro, es mi experiencia, que usted va a recibir bendición, usted va a recibir dirección, usted va a tener una vida plena cuando usted hace de la palabra de Dios es la guía, ¿verdad?, donde usted va a dirigir sus pasos. Así que Dios le bendiga mucho, Dios le guarde, y le esperamos ya la próxima semana estudiando la palabra del Señor. Pastor. Vamos a orar. Padre, yo te bendigo, Sí, Señor, yo te alabo, gracias. yo te exalto, yo te glorifico. Sí, Señor. Verdaderamente, Señor, tú nos has llevado como iglesia en muchas etapas. Gracias, Padre. 2020 empezamos con temblores de tierra,
Santo. En medio de los temblores obtuvimos el permiso para poder utilizar nuestro templo en propiedad. Gracias. Nos mudamos en medio de los temblores. Gracias, Señor. Comenzamos, Señor, un tiempo nuevo dentro de la congregación. Llegó la pandemia, se convirtió en un tiempo de expansión en medio del dolor. Sí, Señor. Y tú has ido trayendo la casa de nuevo, Señor, a Gracias. una normalidad dentro de lo que aún no es normal. Así es. Y estudiar tu palabra, Señor, estudiar tu palabra es un anhelo muy profundo en el corazón del liderato de esta casa, de los ancianos de esta casa, de los líderes de esta casa y de cada miembro de esta casa. Necesitamos tu palabra y te pedimos que tú bendigas, Señor, a cada hermano y cada persona que escuche esta enseñanza y también los que vengan viernes tras viernes a recibir personalmente la enseñanza de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.